esta ocasión vamos a analizar lo que es la hidráulica y lo que es densidad y peso específico. Lo que es la densidad, de acuerdo a la definición que tenemos, de acuerdo a esta fórmula, es densidad es igual a la relación que existe entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. Aquí tenemos nuestra fórmula de lo que es la densidad. Ahora, si nosotros de esta fórmula despejamos lo que es masa, la fórmula de masa nos queda masa igual a densidad por volumen. Y si despejamos volumen, nos queda volumen igual a masa entre densidad. Es importante lo que son los despejes. Ahora, tenemos que checar lo que son las unidades de medida. Para la densidad, en el sistema internacional, las unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Para lo que es masa, son kilogramos. Y para lo que es volumen, son metros cúbicos. Eso nos debe quedar claro para el análisis y solución de ejercicios. Peso específico. ¿Cuál es la definición de peso específico? Bueno, la definición de peso específico es que el peso específico es la relación que existe entre el peso de una sustancia y el volumen que ocupa. De esta fórmula podemos despejar el peso y nos queda peso es igual al peso específico por el volumen. Y sería un primer despeje. Si de esta fórmula despejamos lo que es el volumen nos queda peso igual entre peso específico. Serían los despejes de esta fórmula. Pero hay una segunda fórmula que relaciona densidad con peso específico. Y esa fórmula sería peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Esta fórmula relaciona estos dos conceptos. Si despejamos de esta fórmula densidad, la densidad nos queda densidad igual a peso específico entre gravedad. Aquí consideramos un valor que ya conocemos, que es la gravedad. La gravedad, como sabemos, es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Peso específico vamos a manejar newton sobre metro cúbico. Peso va a ser newtons. Volumen, metros cúbicos. Y densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Vamos con lo que es presión hidrostática. La presión hidrostática es el producto de la densidad por la gravedad, densidad del líquido por la gravedad por la profundidad a la que queremos determinar la presión hidrostática, obviamente dentro de un líquido. Si de esta fórmula despejamos profundidad, la fórmula nos queda profundidad es igual a presión hidrostática entre densidad por gravedad. Recuerden que seguimos considerando lo que son las unidades de medida. Presión hidrostática, newton sobre metro cuadrado. Densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Profundidad, metros. Y la aceleración de la gravedad, que es una constante de 9.8. Y recuerden, como tenemos que manejar unidades del sistema internacional, necesitamos conocer las equivalencias para hacer conversiones. Un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1.000 litros. Una tonelada equivale a 1.000 kilogramos. Un kilogramo 2.2 libras y un kilogramo 1.000 gramos, que son datos muy importantes para la solución de nuestros ejercicios. Ahora, vamos con algunos ejemplos. Tenemos que analizarlos y recuerden, debemos nosotros ir leyendo el enunciado e ir sacando los datos que nos dan. Entonces vamos leyendo y sacando los datos. Nos piden calcular la masa. Bueno, entonces tenemos como primer variable, primera incógnita, la masa. Y la magnitud del peso. Anotamos que vamos a calcular el peso. Son nuestras incógnitas, masa y peso. ¿Qué dato nos dan? 20.000 litros. Si nos dan 20.000 litros, aquí no nos indican qué variable es, pero debemos saber que litros se refiere a lo que es el volumen. El volumen que nos dan es de 20.000 litros. Y la sustancia de la que se va a trabajar, que en este caso sería gasolina. Entonces ya tenemos las incógnitas, masa y peso que vamos a calcular. Los datos, el volumen, que son 20.000 litros, y nos indican que es gasolina. Es importante saber la sustancia de qué se trata, porque con ese dato vamos a poder nosotros determinar la densidad de esa sustancia. Recuerden que las densidades son propiedades características de la materia. Y entonces,
la densidad de la gasolina, si checamos nuestra tabla de valores, es de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Y entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Que el volumen está en litros y lo debemos manejar en metros cúbicos. Entonces convertimos litros a metros cúbicos. Recuerden que para convertir litros a metros cúbicos tenemos que utilizar el factor de conversión, donde un metro cúbico, recuerden, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Para poder eliminar litros, litros debe ir arriba y litros abajo se eliminan. Vamos a obtener metros cúbicos como resultado. 20.000 por 1 entre 1000 nos da 20 metros cúbicos, que sería el dato del volumen. Entonces ya tenemos el volumen, tenemos la densidad, obviamente con las unidades de medida del sistema internacional. Checamos la fórmula de densidad, que ya vimos, densidad es igual a masa entre volumen. Si despejamos de esta fórmula lo que es la masa, nos queda masa es igual a densidad por volumen. Entonces ya tenemos la densidad, 700 kilogramos sobre metros cúbicos, ya tenemos el volumen en metros cúbicos, que son 20. Entonces simplemente, si checamos nuestra fórmula, para calcular la masa es densidad por volumen. Entonces la densidad 700 por el volumen 20 metros cúbicos, obviamente ya tenemos nuestro resultado. La masa es 700 por 20, 14.000 kilogramos, y sería nuestro resultado de lo que es la masa. Ya tenemos nuestra primer variable calculada, nuestra primera incógnita. Pero nos piden también calcular el peso. Si recordamos la fórmula para calcular el peso, esta es fórmula. El peso es igual a masa por gravedad. La masa ya la calculamos aquí anteriormente. La gravedad 9.8 y simplemente multiplicamos masa por gravedad y nos da como resultado 137.200 newtons. Y esa sería la solución para ejercicios de densidad. Vamos con un segundo ejemplo, que sería igual analizar nuestros datos. En este caso nos dicen calcular la masa, una incógnita, perdón, aquí nos dicen una masa de 2.2 libras, nos dan el dato de la masa de una sustancia líquida, ocupa un volumen de 0.01266 metros cúbicos. Calcular la densidad, entonces incógnita, densidad. Pero aquí también nos dicen en el inciso A, indicar de qué sustancia se trata. Bueno, en base al resultado de la densidad, determinamos de qué sustancia se trata. Y inciso B, ¿cuál es el peso específico? Entonces vamos a calcular densidad, de qué sustancia se trata y el peso específico de esta sustancia líquida. ¿Qué es lo que podemos observar de los datos que nos dan? El volumen ya es en metros cúbicos, no hay que convertir, pero la masa la tenemos en libras. Hay que convertir de libras a kilogramos. Entonces, la masa va a ser 2.2 libras por un kilogramo equivale a 2.2 libras. Libras debe ir abajo para poderse eliminar. Libras abajo y libras arriba. Arriba y abajo se eliminan. Y vamos a obtener como unidad de medida kilogramos. 2.2 por 1, 2.2. Entre 2.2 nos da 1 kilogramo. Y ya tenemos lo que es la masa. Si tenemos masa y volumen, recuerden que la densidad es masa entre volumen. Ya tenemos nosotros masa y volumen y podemos calcular la densidad. La densidad entonces es masa entre volumen, dividiendo 1 kilogramo entre el dato que nos dan de volumen, nos da 788.889 kilogramos sobre metro cúbico. Con ese dato vamos a la tabla de valores de densidad y buscamos qué sustancia se acerca a este valor. Y podemos observar que la sustancia que se acerca es el alcohol, cuyo valor es de 790 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tenemos otra incógnita más determinada, la sustancia. Y finalmente nos dicen calcular el peso específico. Si checamos nuestras fórmulas, el peso específico es densidad por gravedad. Entonces la densidad aquí la calculamos, la gravedad es una constante. Entonces si checamos o realizamos operaciones, densidad por gravedad nos da 7.731.1122
newton sobre metro cúbico. Entonces sería un segundo ejemplo. Y checamos un tercer ejemplo. ¿Qué volumen ocuparán una tonelada de alcohol? Así viendo el enunciado podría parecer que nos faltan datos para poder resolverlo. Pero vamos checando lo que nos dan para poder resolverlo. Bueno, entonces nos piden calcular el volumen que ocuparán una tonelada de alcohol. Aquí nos dicen una tonelada. No nos dicen qué variable es, pero si es una tonelada, la variable es masa. La masa es una tonelada. Y la sustancia es alcohol. Si la sustancia es alcohol, recuerden, podemos nosotros ya determinar cuál es, o poder obtener su dato de cuál es su densidad, yendo en la tabla de valores de densidad, que es de 790 kilogramos sobre metro cúbico. De los datos que nos dan, checamos que la masa debe estar en kilogramos. Entonces, tenemos que convertir la masa en toneladas a kilogramos. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces, toneladas arriba y toneladas abajo se eliminan y vamos a obtener kilogramos. Entonces, 1 por 1000, 1000 entre 1 nos da 1000 kilogramos. Entonces, la masa sería 1000 kilogramos. Y entonces, ya con esos datos y sabiendo cuál es la fórmula, densidad es igual a masa entre volumen. Si despejamos de la fórmula volumen, nos va a quedar masa entre densidad, que será igual a 1000 kilogramos sobre la densidad 790, nos da 1.265 metros cúbicos. Entonces, ese sería nuestro resultado para este ejercicio. Y sería la forma de poder resolver los ejercicios de densidad y peso.